Shalom, Chesed Uvuchim Abaim, Javerim Yekarim, paz, gracias sea sobre ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí con todo el equipo de Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, aquí en Miami, nuestros amados hermanos que están allá en Colombia y por toda Latinoamérica y hasta Sefarad y el mundo entero, recibiendo el Shabbat, compartiendo en las bendiciones que nuestro pueblo Israel está declarando al Eterno nuestro amor, y estamos bien agradecidos de estar juntos y estudiar una porción de la Torá. Esta semana estamos en Parashat Nitzavim, que a vez en cuando va unificado con Parashat Vayelech, y empezamos con la brajá al Padre para poder estudiar su palabra, la Torah Kedoshá. Entonces seguimos con Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos ha santificado y nos ha mandado a ocuparnos en las palabras de su instrucción. Y el primer pasuk empieza así en el primer versículo: Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Adonai Elohechem roshechem shivtechem ziknechem veshotrechem kol ish Israel. Y dice así: vosotros todos estás hoy en presencia de Hashem vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Solamente vamos a enfocar en este versículo y veamos aquí que lo puedes entender como 4 o 3, dependiendo en la forma que lo lees. Y siempre hay muchas diferentes posibilidades con el idioma santo. En el idioma de hebreo se puede ver esto de diferente manera. Cuando dice, lo voy a leer en español, disculpa: vosotros todos estás hoy en presencia de Hashem vuestro Dios, los cabezas de vuestros tribus. Puede leer los cabezas y los tribus como dos entidades separados. Y después dice vuestros ancianos, vuestros oficiales. Interesadamente, si veamos cómo entendió esto Targum Yonatán, dice así: el profeta Moshe dijo: no os he llamado en secreto, sino estando hoy todos vosotros delante de Hashem, los príncipes de vuestro Sanhedrin. Ese primer grupo. Segundo grupo, líderes de vuestras tribus. Así lo entendió Targum Yonatán, que es bien antiguo. Pero lo veamos, otros sabios entienden esta frase como un solo grupo. Hay ambos ejemplos, que puede ser 3 o 4 totalmente. Pero vamos con estos 2 por ahora, con Targum Yonatán. Es decir, Reshei Sanhedrin Diljon es el primero, y el otro es Arklei Shivtechen, está hablando de los líderes de los tribus. Pero como dije antes, hay algunos que lo consideran uno. O es decir, en ciertas ocasiones esto puede ser un grupo, pero también puede ser 2. Pero seguimos adelante. Y veamos lo que dice Sforno. Dice: la gente que Moshe describe como Roshechem, el primer grupo, son aquellos que son jefes. Y bueno, empezamos con ese aspecto aquí con Targum Yonatán. Sforno lo vea como un grupo, pero lo que quiero poner atención es lo segundo. Con Ziknechem, Sforno dice: estos son tus jueces, Hem Hashoftim. Es decir, un anciano es paralelo a un juez.
para ese forno. Veshotrechem, y los oficiales son los agentes del orden facultados por los jueces para hacer cumplir sus sentencias. Entonces, hasta ahora podemos ver que las cabezas del pueblo puede ser las cabezas del tribu, pero también puede ser específicamente las cabezas del Sanhedrin. En tiempos ancianos, veamos que son 70 líderes con dos. Hay diferentes maneras de explicar eso o ver eso, pero principalmente veamos 70. Tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 10, que Yeshua mismo, Rabbeinu Yeshua, escoge 70 líderes. Obviamente todos eran judíos, todavía no entraron gentiles al movimiento, ni los samaritanos, que después Yeshua abre la puerta porque tienen una descendencia mezclada del norte de Israel con otros prosélitos. Pero aquí vemos que todo en el pacto renovado sigue en este corriente de lo que está escrito acá. Y Or HaChaim explica algo bien en particular en conexión con esto, porque acabamos de pasar de esta estructura recién en las porciones anteriores. Entonces, ¿por qué repita esto acá? Y Or HaChaim explica lo siguiente. Dice: hace apenas unas líneas en capítulo 28, 69 del libro de Deuteronomio, y ahora estamos en capítulo 29, 10 o 9, dependiendo de tu versión. Hace apenas unas líneas, 28, 69, Moshe Rabbeinu había escrito: estas son las palabras de la alianza o del pacto. Si Moshe estaba ansioso por incluir en el pacto lo que está escrito en esta porción, debería haber escrito este capítulo antes, y todo habría estado incluido en lo que se describe como las palabras del pacto en capítulo 28, versículo 69. Parece que lo que Moshe Rabbeinu, lo que se quería con este pacto, o decir otro pacto, hasta las traducciones dicen un pacto renovado, era hacer a los israelitas responsables unos de otros en el desempeño de su mitzvah, en el desempeño de cumplir un mandamiento. Esto viene en asociación con el dicho que dice: Kol Israel arevim ze la ze. Todo Israel es responsable uno por el otro. Voy a pausar aquí para explicar. Es decir, de una forma bien sutil, Or HaChaim está diciendo que Moshe Rabbeinu está apuntando a una renovación del mismo pacto, pero hay algo diferente. Una renovación es como si fuera otro pacto, pero aún el mismo pacto, pero no es lo mismo. Es decir, que en dar liderazgo, en dar diferentes personas que van a estar liderando el pueblo, es asegurar que cada aspecto del pueblo es responsable para el otro, para empujar que cada uno hace su parte. Y eso en Torah Shebiktav, en la Torah que está escrita, es conocido como en Vayikra, en Levíticos 19, 18, dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que lo vas a reprender de pecado si es necesario. Eso es el amor bíblico. Es decir, y Yeshua dice, ¿qué no dice que eso es el mandamiento segundo? Más importante, amar a Hashem. El segundo, amar a tu prójimo. Y por la Torah, amar a tu prójimo es asegurar que cumple la mitzvah que le aplica a tu vecino, a tu hermano, que haga su parte. Y sigue Or HaChaim y dice: cada persona tiene que cuidar de que su prójimo no tropiece y cometa pecados. La prueba de que esto que Moshe tenía en mente aquí es
se puede encontrar en el versículo 18 de nuestro capítulo, donde los israelitas son relevados de su responsabilidad cuando la naturaleza del pecado cometido es secreta. La Torá enfatiza haniglaot, los pecados cometidos públicamente deben ser tratados por nosotros mismos. Está claro que ese versículo habla de la responsabilidad mutua de un hebreo por la conducta de otro. Naturalmente, el grado en que tenemos que llevar a cabo esta responsabilidad varía según nuestra posición en la comunidad. Es decir, una persona común no tiene la misma responsabilidad que un líder. Por eso aquí estamos estableciendo 3 o 4 líderes. Interesantemente, algo que quiero compartir en conexión con esto, veamos todo esto presente en el pacto renovado. Por ejemplo, aún para los que son injertados. Por ejemplo, Jacob, el hermano de Yeshua Tzidkenu, es parte de el liderazgo. Es el líder. Pero originalmente no era uno de los 12. ¿Cómo entendemos esto? Lo que veamos es que Yeshua ya tenía un movimiento que existía cuando se levantó. Pero sus 12 son los que principalmente empezaron con él. Pero veamos que él está levantando líderes judíos a través de la estructura que ya está establecido en la Torah Shebiktav. Y también veamos unos paralelos grandes en los rollos del Mar Muerto. Pero si vamos comparando por ejemplo, Hechos 15, veamos que hay un tipo de Sanhedrin, ancianos y emisarios unidos para una conversación. Pero veamos que los emisarios están siendo, Jacob, el hermano de Yeshua, está hablando en forma de un posek, uno que tiene autoridad traer juicio sobre toda la comunidad. Es decir, él está trabajando en un papel al nivel del Sanhedrin. Y veamos que ahí hay presente fariseos, representantes de la casa de Hillel o de Shammai. Hay que dejar eso abierto porque hay mucho que hablar sobre el tema de circuncisión que están hablando ahí. Pero sabemos que son fariseos. Entonces ahí veamos que hay un tipo de Sanhedrin que se formó ahí en Hechos 15. Y todos eran judíos, porque el tema es, ¿qué hacemos con los gentiles? Después de eso, y eso sería comparable a lo que dice Targum Yonatán. El segundo puesto, veamos lo que después en el mundo greco-romano conocen como el episcopos o obispo. Eso se paralela lo que ya tenemos en, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, Mevaquer, el Mevaquer, como un rabino que está encargado de la comunidad. Alguien como Shimon Kefa, conocido como Pedro. Pero también otra palabra que veamos es presbítero, que eso es asociado con los ancianos, que es paralelo a los jueces, los shoftim, y finalmente los oficiales, diáconos, shamashim, que es otra palabra conectado con un mesharet. Lo que veamos aquí es que todo el pueblo de Israel está establecido en esta fundación y el pacto renovado continúa con esta fundación y aún lo aplica a los injertados. Si leemos bien, por ejemplo, el Igeret, la carta que escribió Rav Shaul a Titos, uno que es injertado totalmente, capítulo 1 y 2 hablan bien claro con todos estos términos, que esto también se aplica a la dispersión que está incluyendo los peregrinos, los injertados. ¿Pero para qué? El propósito, lo que dijo Or HaChaim. Como Rav Shaul
aplica esto a todos los que son injertados como titos, él está diciendo, ustedes también son como peregrinos de Israel. Es decir, pertenecen a Israel, aunque tu origen no es con Israel. Estás sometiendo bajo liderazgo judío, un Mesías judío, un movimiento judío, y incluyendo a ustedes, están parte de esta cobertura, esta estructura, pero el propósito es que Kol Israel Arevim Zelazé. Todo Israel es responsable uno para el otro, para que cada uno hacemos nuestra parte. Y que sea así. Que todo el pueblo judío y todos los injertados y todos los anusim en el medio, todos nos unificamos a adorar a Hashem HaKadosh Baruch Hu en mérito de Rabbeinu Yeshua Tzidkenu. Shabbat Shalom.